Bueno, el nacimiento de Daniel fue un poco complicado. Si bien el embarazo fue un embarazo tranquilo, yo tuve la posibilidad de descansar, de cuidarme, pero el parto fue complicado. Él nació de 41 semanas y yo empecé con el tema de las contracciones a las 7 de la mañana y eran las 7 de la tarde y él todavía no nacía. Él tuvo que nacer con forceps. Yo en ese momento no entendía por qué tenía que nacer con forceps y no lo vine a entender hasta que cuando nos dimos cuenta que Daniel venía con algunas dificultades. Cuando a mí me entregan a Daniel después de que él nació, que me lo entregaron como a las 3 o 4 horas después de haber nacido, que eso ya es algo como extraño que se demoren tanto en entregártelo. Y bueno, le costó mucho salir a Daniel y cuando a mí me lo entregaron con su cabeza con mucho hematoma y su nariz venía inflamada y morada. Yo le pregunté a las enfermeras y me dijeron que era porque había nacido con forceps, pero él estaba bien, que no había ningún problema, que le habían hecho todos los exámenes después de nacer y él estaba bien. Después con los días, a todo esto Daniel nació en una fecha complicada porque nació el 29 de diciembre del año 96. Y es complicada esa fecha porque no hay mucho personal en el hospital. Había momentos en que yo veía que él era muy diferente a las otras guaguas que estaban en la sala, porque yo estaba en una sala común donde habían como 20 mamás. Y veía que él era el único que no lloraba. Y sí tomaba su pecho, pero no lloraba. No lloraba en las noches como en las otras guaguas. Primero él ya tenía algunas cosas como que no eran tan comunes en los niños, como por ejemplo él tuvo una displasia de cadera. Que la displasia de cadera en los hombres no es tan común como en las niñas. Entonces eso ya era algo como algo que llamaba un poco la atención. Pero al hablarlo con la abuela paterna, ella me confirmaba que su tío había tenido una displasia de cadera, entonces ya uno decía, no es tan extraño. Desde ahí Daniel estuvo con unas correas que son para corregir ese tema de las caderas, entonces el tiempo de caminar, de aprender a caminar fue más lento, porque como él tenía que estar con esas correas, él no podía apoyarse, no podía apoyar sus pies en el suelo. Entonces, bueno, ahí el tema más importante sí fue el de su cabeza, que él no afirmaba bien su cabeza. Entonces eso nos hizo dar cuenta también, como a los 6 meses, que algo extraño había en él. Lo primero que pasó que hizo que tuviéramos como un poco ya de preocupación en cuanto a eso, fue que un médico nos dijo que Daniel no afirmaba su cabeza y que no tenía mucha fuerza y que era urgente que lo lleváramos a la Teletón. Entonces en ese momento cuando nosotros nos dicen eso, para nosotros fue algo muy fuerte, porque el hecho que te diga la palabra Teletón es una palabra fuerte, porque es como decir, ya a los 6 meses te están diciendo que tu hijo es discapacitado y que tiene dificultades. Bueno, nosotros empezamos todo un recorrido de médicos, de neurólogos, de kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, en donde no teníamos respuesta de por qué Daniel era así. En el hospital nunca nos dijeron nada y después los exámenes no arrojaban nada, entonces era desesperante, era como que siempre queríamos que nos dijeran qué era lo que tenía, pero nunca nos daban una respuesta porque en los exámenes no había nada extraño. Bueno, como nosotros teníamos que sobreestimular a Daniel, desde pequeñito él empezó a ir, como te contaba, al jardín, hacia la cuna, después al jardín. Y bueno, en un momento Daniel fue a un jardín particular
Y aparte del jardín, él iba a escuela de lenguaje porque tenía dificultades tenía mucho lenguaje comprensivo, pero muy poco lenguaje expresivo. Se expresaba muy poco, pero él comprendía lo que se le pedía, lo que se le hablaba. Entonces empezamos a llevarlo a ambas cosas. Ahora mirándolo desde ahora, tiene que haber sido muy estresante para él. Todo lo que él pasaba para poder cumplir con las expectativas nuestras, que era que él se desarrollara como todos los niños. Y fue ahí donde nosotros yo, más que el papá, me di cuenta de que Daniel tenía alguna dificultad. Que no podría decirte que de inmediato pensamos que era una discapacidad, sino que pensamos que era una dificultad de aprendizaje nada más. Pero sí yo me he dado cuenta que él era distinto. Además que ya él a la edad de los 4, casi 5 años, él ya tuvo a su hermano. Que nosotros decidimos tener un hermano porque pensábamos que él tenía que tener un hermano que lo acompañara, que a lo mejor también aprendiera de su hermano. Igual ahí, haciendo como la comparación con el hermano, nos dimos cuenta que era muy distinto el desarrollo de su hermano con el desarrollo que tuvo él desde que nació. Entonces yo ahí me daba cuenta que había algo distinto en él. Cuando fue a la escuela de lenguaje, un día nos citó la profesora de la escuela de lenguaje y nos dijo que Daniel no podía seguir ahí. Y que si nosotros llevábamos al Daniel al colegio, porque ya venía primero básico, él tenía que ir a una escuela con integración, porque Daniel tenía muchas dificultades. Bueno, y en esta búsqueda de colegio para él encontramos un colegio que recién estaba empezando y que era un colegio alternativo, que supuestamente tenía integración. Bueno, nosotros lo pusimos en ese colegio y en ese colegio volvió a hacer el kinder. Y la educadora que él tenía en kinder tenía muy buena voluntad y quería mucho a Daniel. Entonces ella intentaba por todos los medios que Daniel se desarrollara. Después de eso, Daniel estuvo 2 años con ella en kinder, pero después llegó un momento en que tenía que pasarlo a primero básico. Y al momento de pasarlo a primero básico, nosotros nos empezamos a encontrar con muchas trabas. Primero porque la profesora, que se suponía que ella debía saber que estaba en una escuela alternativa en donde existía integración, ella no aceptaba a Daniel. Y ahí nos encontramos con esas trabas y además con la traba de los mismos papás. Porque claro, ellos sentían que sus hijos no iban a tener la atención de la profesora, porque la profesora tenía que estar preocupada del alumno que tenía dificultades. De ahí nos empezamos a dar cuenta que de verdad la integración no daba resultado y Daniel estaba más afuera de la sala que adentro. Y bueno, después de reflexionar mucho el tema de la educación de Daniel, nos dimos cuenta de que la verdad él tenía que ir a una escuela especial, pero sin mucho quererlo, porque sentíamos que en el único lugar que lo iban a recibir era ahí, porque en otro lugar él no tenía cabida. Y bueno, y con el tiempo después se fueron sumando otras dificultades. A medida que él va creciendo se van sumando otras dificultades como temas de agresividad, de no relacionarse con sus pares. Y entonces cuando tú ves todo eso te das cuenta de que en realidad tu hijo tiene discapacidad y que es una discapacidad, yo siento que es la menos comprendida de todas las discapacidades, porque si tú ves a un discapacitado físico, la gente acepta de alguna manera a ese discapacitado físico. Si ve a un niño síndrome de Down, ve al niño o al adolescente síndrome de Down y no se va a asustar, no le va a provocar como mayor rechazo. Casi siempre los niños con síndrome de Down son tiernos, la gente como que siempre los quiere,
Pero al ver un niño así como Daniel, que a unos años atrás su apariencia era distinta a la de ahora, que ya tiene 22 años, sí, también la gente lo encontraba muy tierno, lo quería mucho, pero ya a medida que él fue creciendo, su apariencia es distinta, entonces se ve como un hombre ya grande, fuerte, y la gente muchas veces le tiene miedo y rechazo. Bueno, la relación con las demás personas, él anda siempre alegre y saluda a todo el mundo, pero el mundo como lo ve a veces sí que es diferente, como que se asusta a la gente. Entonces él no tiene así como, él le gustaría hablar, conversar, porque una vez fue al cumpleaños de una prima de él y llegaron unos universitarios y los jóvenes lo tomaron en cuenta y él conversaba, hablaba y es súper amoroso y amable, porque si va a su casa, él llega y le dice, se sirve una bebida, se sirve un quequito, siempre anda así como queriendo claro, formar parte de las personas, pero las personas algunas no le dan ese espacio. Pero esos jóvenes me cayeron súper bien porque ellos lo tomaron en cuenta y lo vieron como una persona normal. El día a día del Daniel yo creo que ahora ha cambiado significativamente ahora que él ya es un adulto. O sea, de acuerdo a su edad cronológica él es un adulto, pero su edad mental, de acuerdo a todo la psicometría que se le ha hecho, él tiene entre 4 o 5 años. Es complicado, yo creo que es complicado no solamente para la familia que vive con él, sino que para la demás parte de la familia, que son sus abuelos, sus tíos, sus primos. También es complicado el tema con él, porque se le suma el tema de la agresividad, que igual es complicada, porque cuando él agrede no es que lo haga conscientemente. Él toma medicamentos, pero igual en algún momento tiene esa dificultad de que no sabe expresar lo que él quiere, o que su mente se va a otra parte y golpea a la gente. En su mayoría las personas que él golpea son personas parte de su familia, no personas que son fuera de la familia. Él es un niño sano, es sano. No es malo. Yo antes a mi nieto, así, cuando me tiraba el pelo, era agresivo conmigo, le pegaban, pero yo no quiero que hagan eso porque es solo un momento que le da eso. Además, ellos no tienen la... No, pues ellos no tienen la culpa, ellos no saben. Bueno, si hablamos del día a día del Daniel, él no tiene hay muchas cosas que le gustan, pero él, de manera práctica, no hay nada que él haga. Le gustan mucho los autos, le gusta siempre estar con las llaves de los autos, le gusta conversar con la gente, le gusta invitar gente a su casa, le gusta compartir lo que él tiene, pero en lo práctico él no hace nada, porque cualquier cosa a él le cuesta mucho motrizmente. Entonces eso a él lo frustra. Es de los primeros que se levantaba para ir al colegio, pero este último tiempo ha sido distinto. Porque como tiene que estar muy medicado, entonces muchas veces él solo duerme. Para que haya como una armonía hay que medicarlo, porque sin medicamento sería muy difícil sobrellevar el día a día. Voy a hacer como una pregunta más general, que ¿cómo cree usted que la sociedad ve a los niños con discapacidad actualmente? Bueno, yo creo que ni siquiera tienen una mirada hacia estos niños, porque nadie los ayuda, siempre están ahí como solos, con su familia, con su mamá, con sus parientes, con sus hermanos. Ellos están solos, porque la sociedad no los ve, como que son ciegos, la sociedad es ciega hacia esos niños. Y a mí me gustaría que supieran de estos niños, porque
Me acuerdo que hace muy poco tiempo mataron a un joven con discapacidad diferente, de que creían que estaba mirando a los niños que estaban bañándose, que era un degenerado, que le iba a hacer algo, y lo mataron a palo. Eso a mí me impactó demasiado. Y me acordé de mi nieto, que a mí me gustaría que toda la gente supiera de estos niños, porque estos niños son sanos de mente. Son sanos de mente y no andan pensando en hacer maldad como la sociedad. Bueno, hablar de futuro, siento que es un futuro muy incierto, un futuro con muchas limitaciones. Creo que nuestra sociedad es muy limitada para dar oportunidades también a la gente con discapacidad en general. Pensando en Daniel, creo que se viene un futuro con muchas dificultades. Si el futuro es hoy día, creo que nosotros como padres tenemos un rol importante. Lo veo hoy día junto a nosotros. Si pienso en el futuro, lo veo exactamente igual. Si es que no se van abriendo algunas puertas que signifiquen una verdadera inclusión para las personas con discapacidad. Cuando yo escucho a Daniel, él verbaliza querer trabajar, y eso hoy día yo lo veo muy difícil. Significa mucho acompañamiento, significa apertura de la gente, y yo creo que una apertura desde el corazón de las personas. ¿En qué te gustaría trabajar? Nada, estoy botado. ¿Y en qué te gustaría trabajar? De madera.